Por favor, me confirman si están viendo. Sí, doctor. ¿Qué es lo que están viendo? Función cerebral. Muy bien. Entonces empezaremos con esta parte de la fisiología, que vendría a ser la última parte de este capítulo. Y si hablamos de la función cerebral, básicamente estamos hablando de procesos cognitivos. Claro que ustedes me pueden decir, y del sistema límbico, de los ganglios basales, claro, también es eso, ¿no? Pero cuando se usa este término, función cerebral, nos estamos refiriendo a estos, ¿no? A los procesos cognitivos, que son la mayor expresión funcional, ¿no? Una producción superior del psiquismo humano, entendiendo el psiquismo como un comportamiento, como una actividad mental. Ahora bien, ciertamente, a lo que se suele llamar, ¿no? En términos generales, a lo infinitamente grande, como podría ser el universo, y a lo infinitamente pequeño, que hasta ahora se sigue descubriendo partículas cada vez más pequeñas. Antes el átomo era considerado lo más pequeño, ahora se sabe que hay partículas mucho más pequeñas. Entonces, a lo infinitamente grande, a lo infinitamente pequeño, hoy, hablando del cerebro humano, se habla de infinitamente complejo, porque es ciertamente muy complejo el cerebro humano, ¿no? Este sistema orgánico, y que está en constante cambio. Ahora, el funcionamiento del cerebro, su función, como que se consideran dos funciones que apoyan su función en general. Una son las funciones cognitivas, que son racionales, y que generalmente ahí nos vamos a dedicar, ¿no? Y las funciones de la emoción, que básicamente son expresiones instintivas, pulsátiles, límbicas, como ya las hemos mencionado anteriormente. Entonces, como que se apoyan en estas dos funciones para describir finalmente la función cerebral. Ahora bien, de esta función depende la expresión de nuestra conducta, de lo que hacemos, ¿no? Ahora bien, y es capaz el cerebro humano de poder desarrollar una expresión conductual debido a que es capaz de tratar información, procesarla y responder a esa información. Claro, la forma en que cada uno de nosotros responde a ese estímulo, la forma en que lo hacemos en una conducta, eso determina nuestra personalidad, nuestra forma de ser. Ahora, ciertamente para diferenciar, ¿no? O sea, hay funciones mentales que son inferiores y con ellas nacemos, y prácticamente todos los mamíferos, si nos comparamos con los animales, lo poseen, ¿no? Son funciones naturales y que están determinadas genéticamente. Entonces ya venimos con ese conjunto. No es que vengamos sin nada, ¿no? Sino que ya hay funciones mentales que están genéticamente determinadas y que solamente debe pasar el tiempo para que se vayan expresando. Ahora bien, los comportamientos que se derivan de estas funciones mentales inferiores son limitadas. Básicamente están relacionados a lo instintivo, ¿no? Búsqueda del, digamos, el alimento, la protección y aún de la reproducción. Pero en el caso del ser humano, nosotros tenemos estas otras funciones que se han ido desarrollando, que se conocen como funciones mentales superiores, pero que las vamos adquiriendo y que se van a ir desarrollando en función a la interacción social. Finalmente, todos los seres, para desarrollar su conducta, lo que hacen es responder al medio externo. Claro, entendiendo frío, temperatura, claro, si hace frío nos abrigamos, cosas así, ¿no? Pero en nuestro caso, el medio externo también es lo cultural.
Y entonces, pero para responder al medio cultural sí necesitamos estas funciones superiores. Y es lo que nos distingue de los otros animales, ¿no? Entonces, las funciones mentales superiores son mediadas culturalmente. Y eso hace que a mayor integración social tengamos mayor conocimiento y más posibilidades de actuar. Y las funciones mentales son mucho más robustas. A veces a esto no le prestamos atención. Hay mucha gente que, digamos, es inteligente, pero no le gusta estar entre la gente. Se aíslan, ¿no? Eso no favorece las funciones mentales. Entonces, eso tampoco significa que hay que interactuar con la sociedad a toda costa. La sociedad o lo cultural, entre comillas, todavía no hemos definido qué es cultura, pero entendiendo todo lo que nos rodea, no siempre es bueno, ¿no? Entonces, pero mientras mayor interacción social tengamos, es cierto, tenemos mayor conocimiento y eso nos permite mayores posibilidades de acción. Ahora bien, las funciones cerebrales o mentales superiores solo se pueden dar si es que hay un sistema que lo sustenta y que ese sistema trabaje de manera integral, ¿no? Entonces, las funciones mentales superiores dependen de la integridad de un sistema de organización, pero que trabaja con la información, con lo que percibe. Por otro lado, ese sistema tiene que ser capaz de recordar lo que tuvo o la experiencia anterior. Finalmente, el aprendizaje anterior. Nosotros aprendemos progresivamente y luego ese aprendizaje lo volvemos a utilizar, ciertamente a otra escala mucho más complejo o es parte de algo mucho más grande. Pero este sistema, para poder desarrollar, o el cerebro, para poder desarrollar su función, tiene que recordar la información. Por otro lado, debe haber una integridad de los mecanismos córticos subcorticales que sustentan el pensamiento. Claro, mencionamos que el pensamiento sobre todo se da por efecto o por función de la corteza cerebral, cierto, pero necesita definitivamente de las funciones de estructuras subcorticales, núcleos grises, todo lo que hemos hablado del diencéfalo, etcétera. Todo eso alimenta. Y además, ¿cómo llega todo eso a la corteza si no es a través de ellos, ¿no? Solamente recordemos lo del tálamo. Ahora, y por otro lado, este sistema debe ser capaz de tratar, debe tener la capacidad de tratar dos o más informaciones o eventos de forma simultánea. No es que solamente trata un estímulo o trata un procesamiento, sino varios, y es lo que nos sucede, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, sí, si bien es cierto, uno puede decir, solo están haciendo clases, no, pero la mente está trabajando con mucha información. Cada una de las ideas que uno va expresando y uno va captando, continuamente está siendo revisada y confrontada con ideas o pensamientos anteriores. Y entonces hay funciones, o mejor dicho, este sistema debe ser capaz de manejar información y eventos de manera simultánea. Ahora, cuando hablamos de funciones mentales superiores, básicamente estamos hablando de las funciones cognitivas, considerando que son aquellas que nos permiten llevar a cabo cualquier tarea y que hacen posible que el sujeto desarrolle varios procesos, como la percepción, por ejemplo, la selección, la transformación, el almacenamiento de información, la elaboración, recuperación de la información. Entonces, mediante estos procesos de percibir, seleccionar, transformar la información y los estímulos, le permite dar una respuesta. Y esa respuesta es hacia lo que lo está estimulando. Ahora, pero estas funciones son, la percepción, selección, son procesos. ¿Para qué? Para desarrollar la atención, por ejemplo,
Nosotros somos capaces de prestar atención de manera dirigida, pero no es una atención, lo miro, no, sino que estamos procesando con esa atención. Orientación, memoria, nóseas, funciones ejecutivas, las praxias, el lenguaje, la cognición social, las habilidades visoespaciales. Esas son funciones cognitivas superiores que el cerebro va desarrollando. Ahora bien, si nosotros tenemos esas funciones cognitivas, lo lógico, como somos seres humanos y muy curiosos, de hecho uno piensa, ¿y esas funciones dónde asientan en el cerebro? ¿Dónde están localizadas? ¿No? Y claro, algunas funciones cognitivas sí pueden ser localizadas en una determinada parte del cerebro o de la corteza cerebral. Y claro, dividimos, como son dos hemisferios, derecho e izquierdo, dividimos a los dos en un hemisferio dominante y en uno no dominante. El dominante, el hemisferio dominante, para la mayoría de personas, más del 90%, es el izquierdo. Y el hemisferio no dominante, bueno, ¿qué queda? El derecho. Un buen porcentaje que son personas zurdas, que le llamamos, no diestras, sino siniestras, aún tienen el cerebro o el hemisferio dominante en el lado izquierdo, aún ellos. Son pocas personas que sí son zurdas, como les llamamos, que tienen como hemisferio dominante el hemisferio derecho. Son pocas. Como vuelvo a repetir, aunque sean zurdas, también ellos resulta siendo el hemisferio dominante el izquierdo. Bueno, son cosas de la naturaleza, ¿no? Considerando que hay dos hemisferios, el dominante y el no dominante, en algunos lugares, en algunos de ellos sí se puede localizar algunas funciones cognitivas. Por ejemplo, en el hemisferio dominante está el lenguaje, el cálculo, la praxis, ¿no? Allí se desarrolla, mejor dicho. Mientras que en el hemisferio no dominante está, por ejemplo, la atención espacial, las capacidades visoperceptivas, que son complejas, la habilidad construccional del espacio, los componentes prosódicos del lenguaje. Ahora bien, pero también es cierto que hay ciertas funciones cognitivas que no se puede ubicar en una determinada parte de la corteza del encéfalo. Está, por ejemplo, la atención, la concentración, la memoria, aunque hay ciertos puntos que de la memoria uno puede señalar dónde pueden estar, y las funciones cognitivas de orden superior, por ejemplo, la personalidad, la conducta. Entonces, eso nos hace ver que, y si uno ve esta distribución, que hay funciones que que sirvan para otras, que son mucho más complejas. Ahora, mientras más compleja es la función cognitiva, requiere de mayor participación de los componentes de la corteza o del hemisferio, de los hemisferios y aún del encéfalo. Entonces, las funciones cognitivas más complejas requieren la integridad de la función encefálica, tanto del hemisferio derecho como del izquierdo. Entonces, si queremos ubicar los procesos cognitivos, determinadas funciones están relacionadas con ciertas regiones del sistema nervioso. Pero también es cierto que no es posible localizar un determinado proceso cognitivo en un área circunscrita. Y esto entonces da como algo así como conclusión de que el cerebro, para estos procesos cognitivos, mientras más complejos sean, necesita que actúe como un todo, como uno solo, no por partes como uno quisiera o uno pensaría, sino debe actuar en conjunto, como un todo. Bueno, lo que siempre uno hace, ¿no? Sobre todo los varones, los niños,
quiere saber cómo funciona, lo desarma, ¿no? Incluyendo al gatito. Y para poder ubicar las funciones, claro, se trata de desarmar al cerebro, ¿no? Cómo está formado, aparte de las estructuras que hemos mencionado, pero saber en qué parte está determinada función. Y para poder localizarlas, hay varias formas en que se ha clasificado, topografiado la corteza cerebral, los hemisferios, ¿no? Y las más utilizadas son estas que se llaman las áreas de Brodmann, que son bien conocidas y están cartografiadas de esa manera las áreas en la superficie, y que son las que se utilizan, ¿no? Apoyado en esto, entonces, uno va ubicando en las áreas las funciones. Ahora, para empezar, si uno quiere analizar las funciones del cerebro o de la corteza, hay dos funciones básicas. Hay una primera clasificación en cuanto a la función. Aquellas áreas de la corteza que tienen una función primaria, que son las de proyección, se llama, proyección primaria, donde el estímulo a la percepción llega. O en el caso de la función motora, desde donde parte, ¿no? Pero estas funciones primarias no tienen ningún significado. A la zona sensorial primaria, ¿no? Al área 4, por ejemplo, llega la información de lo que percibimos, pero sin ningún significado. Está detectado, sí, en el área 4, por ejemplo, pero no significa nada. También, si tomamos en cuenta solo el área motora, y cuando se ejecuta, está mandando órdenes, pero es primaria porque ya solo está mandando órdenes, no piensa. Ya el pensamiento y todo lo demás fue antes, como lo hemos mencionado con el origen del movimiento. Es como el teléfono, ¿no? El teléfono, sí. Uno habla y por el teléfono sale la onda, sale el mensaje, pero ustedes quieren codificado, sin más, ¿no? Claro que después el que percibe sí lo va a decodificar y todo lo demás. Y el que está enviando el mensaje ya antes lo decodificó. Pero la salida, eso es como que sale por el cablecito y punto. No es más. Entonces, esas son las áreas y con función de proyección primaria. Luego viene, muy asociados a ellas, las secundarias. Allí se le da una interpretación, pero todavía sigue siendo muy básica. Si percibimos, por ejemplo, un estímulo doloroso, el área primaria se conecta con la secundaria y si percibimos el estímulo doloroso, dolor, pero más nada tampoco. Por ejemplo, cuando estamos leyendo, sí, ya sabemos que son letras, ¿no? Por ejemplo, áreas de Brodmann, es cierto. Si el área primaria era lo que estamos leyendo como áreas de Brodmann, lo estaríamos mirando como miramos las letras chinas. Están ahí, pero no significan nada. La área secundaria lo que dice, sí, esas son letras chinas, pero el mensaje no lo entendemos. No lo entendemos. Cuando leemos aquí, lo mismo sucedería, ¿no? Cada una de las letras los vemos como áreas de Brodmann, tomando el ejemplo, los miraríamos y están ahí, no significa nada. La secundaria sí dice, son letras, pero el mensaje todavía ellos no lo procesan. Se entra a lo que se llama las funciones solarias de nivel terciario, y ahí sí se interpreta. Y eso lo vamos a ver más adelante con respecto al lenguaje, sobre todo. Ahora, ¿dónde asienta todas estas funciones? Obviamente en la estructura que se conoce como la corteza cerebral, pero en el neocórtex, en el isocórtex, que ya lo hemos definido. Esta tiene 6 capas, como hemos mencionado, ¿no? Ustedes esto lo han estudiado por histología, así que no nos vamos a detener mucho en eso, pero sí nos interesa su función. La capa molecular
no es sino una capa formado por células, pocas células, ciertamente, pero es básicamente una capa de conexión de fibras que se ramifican dendritas y axones de orientación horizontal, pero que comunican todas las, digamos, todas las regiones contiguas de la corteza. Entonces, son de asociación horizontal. Recibe impulsos inclusive y difusos porque aquí de a todo le llega y son inespecíficos. No es solo sensorial o motor, no, recibe todo. Y más bien sí tiene conexión con sinapsis de las capas profundas. Entonces, en buena cuenta es como que de hasta abajo sale arriba en la capa molecular y empieza a correr todos los cablecitos y formando una red en toda la corteza cerebral. Es la capa molecular. Luego está la capa granular externa, ¿no? Que es de aparición reciente, formado por más células, ciertamente pequeñas, pero que también son de asociación. Y sirve de asociación con otras partes de la corteza, inclusive del hemisferio opuesto. En esta capa van dándose lugar a funciones mnemónicas y asociativas puras. Claro, como ya se van conectando regiones mucho más distantes de la corteza, entonces ya hay más información. Y sobre todo funciones mnemónicas, que es recuperación de información. Luego está la capa de las células piramidales, que también es de aparición reciente, ¿no? También es una capa de fibras de asociación, sobre todo con otras partes de la corteza, inclusive del hemisferio opuesto. Y también tiene la función mnemónicas y de asociativas puras. En buena cuenta, a estas capas llega la información y empiezan ellos a procesar, a hacer asociación y recuperar también información. De ahí la función mnemónica, ¿no? Y empiezan a asociar todas esas informaciones, toda la información que ha llegado. Luego está la capa granular interna, que son más bien fibras de proyección aferente. Aquí llega la información que está viniendo de afuera, propioceptiva, exteroceptiva, aquí llega, a la cuarta capa, ¿no? Y claro, llega la información a este nivel y se extiende de esta capa las señales a la capa superficial y a las capas profundas. Luego está la capa de células grandes, piramidales, la quinta capa, y que aquí más bien, de aquí salen las fibras de proyección subcortical de carácter motor. En buena cuenta aquí están las células, los cuerpos celulares de la primera neurona motora. De aquí sale. Y luego está la capa de células fusiformes y polimorfas, que son fibras de proyección subcortical de carácter motor, o sea, que proyectan a estructuras inferiores, subcorticales, ¿no? Y tiene proyección talámica. Entonces, como que cada una de estas capas tiene su función. Las tres primeras, la primera y segunda, son básicamente asociación. La primera sí son de asociación, pero no procesa información en el sentido de darle significado. La segunda y la tercera sí le dan significado y recuperan también información. La cuarta y la quinta son más bien de proyección primaria, las dos, ¿no? Y las capas fusiformes y la sexta capa es también motora, pero para estructuras subcorticales. Acordémonos lo que mencionamos, ¿no? Quienes planifican, organizan y todo lo demás, lo que es el movimiento. Y también deben recibir información. Ahora bien, entonces, en esta corteza lo que hay es una fuerte asociación entre las diferentes capas. Ahora bien, esta forma de la corteza no es rígida, sino dependiendo de la edad y el uso que se le da, va modificándose. Y esto permite entonces que la estructura, la corteza, no sea una cosa rígida, sino que sea plástica. Y se va a ir modificando dependiendo de la edad y el uso que le demos.
Es, por ejemplo, la corteza cerebral, ¿no?, de un recién nacido. Hay neuronas que están allí, pero no hay mucha ramificación. Nacemos con pocas conexiones, las necesarias para respirar, comer y todo ese tipo, lactar y todo, pero son pocas, ¿no? Y hasta los 6 años, miren, estas ramificaciones se van a dar. Es una fase muy activa de interconexión de la sinapsis, hasta los 6 años. Y de ahí va a venir un proceso más bien de depuración, de poda que se le llama. Y si comparamos con un niño de 14 años, miren, esta poda de la sinapsis ha hecho que disminuyan la sinapsis básicamente. Ahora, esto es producto del estímulo y del uso que haya hecho el niño de su cerebro, de su corteza. Por eso dicen que antes de los 5 años, el niño tiene la corteza cerebral bastantes conexiones, pero si no son utilizadas, se van a perder. Y de hecho perdemos. Entonces, lo importante en un niño antes de los 5 años es estimularlo. Claro que eso no significa que hay que enseñarle a leer, a escribir. No, todavía ellos no están preparados para eso. Pero sí es que hay que estimularlos, hablarles, desarrollarles procesos manuales, destrezas. ¿Por qué? Porque su cerebro es como una esponjita que necesita. Y dependiendo de ese estímulo que le demos, luego sí los van a utilizar posteriormente y el niño va a responder mucho mejor con los procesos cognitivos y habilidades y todo lo demás. Pero si no se le estimula antes de los 5 años, va a perder. Y por más que se le quiera estimular comparativamente a otro que sí se le ha hecho, no responde tan igual. Y claro, esto sucede. Por eso hoy en día, parte de la formación, instrucción que se da a los niños, es justamente que antes de los 5 años estén estimulados lo más posible. De ahí que está el jardín de 3 años, 4 años, 5 años, ¿no? Antes el jardín no existía, raros iban al jardín, ¿no? Y que no se comprendía esto. Entonces, es una época, antes de los 5 años, clave para que posteriormente el niño tenga capacidades. Es como hay que preparar la bolsa, decían, ¿no? Antes de los 5 años uno tiene que preparar la bolsa, una bolsa que posteriormente pueda resistir y sea capaz de contener todo lo que se le echa encima. Pero si esa bolsita no la preparamos, no va a ser capaz de resistir, ¿no? Poniendo algo así como una figura. Ahora, la neuroplasticidad que mencionamos no es sino la capacidad que tienen las neuronas, primero, en la etapa del embrión, el feto, de diferenciarse. Y formar las organizaciones, las estructuras a nivel del encéfalo. Y segundo, de formar los circuitos neuronales. Ya en el adulto, con la fase aún de los 5 años que hemos mencionado, pero posteriormente también, dependiendo de los estímulos y las estímulos que se reciban, va a ser que se forman sinapsis y todo lo demás, y entonces se forman los engramas que son utilizados. Mientras más estímulo, más engramas, más capacidad. Entonces, la neuroplasticidad del cerebro permite no solo la supervivencia, sino también reorganización de circuitos, inclusive reorganización de circuitos dañados. No, y ahí es lo aprendemos. Mientras
mayor es la persona, la neuroplasticidad disminuye. Si un niño se lesiona, digamos, es capaz de, por esa neuroplasticidad, que otras zonas de la corteza puedan asumir esa función. Pero si un adulto ya mayor tiene la misma lesión, ya no recupera función, o es muy limitado lo que puede recuperar, y así queda con una mayor secuela. Ahora bien, esta neuroplasticidad está vinculada a factores tróficos, que actúan sobre el citoesqueleto y la membrana celular. Claro, ahí tendríamos que hablar de muchos de estos factores, ¿no? Que son factores humorales, pero lo dejamos por el momento. Bien, entonces, esas funciones que son primarias y secundarias son más fáciles de localizar, y de hecho las hemos localizado, teniendo en cuenta las áreas de Brodmann, por ejemplo, para su ubicación y poderlas mencionar, ¿no? Por ejemplo, los sentidos clásicos, sabemos dónde están, porque los podemos considerar áreas corticales primarias o de función primaria. Está el gusto, la ubicación del gusto, el tacto, que son percepciones, la vista, el oído y el olfato. Esos lugares están bien señalados. Ahí llega esa información, pero como mencionamos, sin ningún significado. Las secundarias están a su alrededor, y ahí le van a dar ya alguna interpretación, algún significado, ¿no? Tenemos con ese tipo de funciones primarias, y iremos avanzando con respecto a las otras funciones. Y bueno, solamente por cuestión clásica empezamos con el lóbulo occipital. ¿Qué funciones primarias y secundarias se desarrollan aquí? Claro, al toque, cuando uno dice el lóbulo occipital, los lóbulos occipitales están involucrados en el procesamiento visual. La información le llega a través del núcleo geniculado lateral del tálamo hacia la corteza visual primaria, que corresponde al área 17, ¿no? El área 17. Por la cara lateral sí se ve de manera íntegra, pero por la cara medial corresponden a la corteza que está por encima y por debajo de la cisura calcarina. Y tiene una proyección retinóptica. O sea, lo que está viendo la retina se proyecta de igual manera en el área 17, pero por lo que ustedes ya han visto en la visión, está invertido. Lo de arriba hacia abajo, y lo de abajo hacia arriba, y de derecha a izquierda, y de izquierda a la derecha, ¿no? Están invertidas, pero están igual. Entonces, lo que se proyecta en la retina también se proyecta en esta área 17, con la inversión que mencionamos. Alrededor de ella se encuentran las áreas 18 y 19. Estas sí generan la representación. La forma, la conformación volumétrica, textura, movimiento, color y localización especial del estímulo del mundo externo. Entonces ahí es donde lo que está viendo el área 17 cobra un significado. Y nos damos cuenta del volumen. Inclusive con la vista vemos si es una superficie lisa o áspera, ¿no? Si sonó movimiento, si hay o no movimiento, ¿no? El color, la percepción del color, ya distinguimos que hay colores ahí, que podríamos llamar verde, rojo, etcétera, pero ya es cuestión de que nos hemos puesto de acuerdo, pero sí distinguimos los colores, ¿no? Y la localización espacial de esos estímulos externos. Y también sirven como sitios de almacenamiento y en los cuales se distribuye para registrar la percepción visual. O sea, lo que hemos visto en las áreas 18 y 19 quedan registradas y son parte de la memoria visual. Y claro, después se van a utilizar esa información, sobre todo en los procesos de recuerdo para reconocimiento. Ah, sí, esto yo lo vi. ¿Por qué? Porque en estas áreas está esa figura para el pensamiento en imágenes y aún en el sueño, ¿no? Si estas áreas se dañan, hay varios tipos de
de lesiones. Si se daña el área 17, simplemente hay ceguera. El ojo percibe, pero no hay quien lo recibe, y la persona es ciega. Bueno, dependiendo de la lesión, puede ser hemianopsias, cuadrantanopsias, ¿no? Si la lesión no es, por ejemplo, en el área 17, sino en el 18, una de las cosas que puede hacer es la acromatopsia. Está viendo, pero no distingue colores, no hay. O la alexia sin agrafia, o sea, ve la letra, pero no la puede leer. Por eso es sin agrafia, o sea, a diferencia de la alexia con agrafia, o sea, no hay letras, ¿no? Sobre todo si la lesión es el lado izquierdo. Anomía de colores y desorientación visual. Estos últimos, digamos, desde la alexia, anomía de colores, desorientación, es porque las áreas 18 y 19 son las que se dañan. Estando el área 17, entiende, pero no hay ninguna interpretación. Este es el área 17, el área 18, 19, miren, y es un área grande lo que el cerebro le presta atención para el procesamiento visual. Acá está el área 17, entonces tenemos el área 18 y el 19. Entonces, una buena parte de la corteza está destinada al procesamiento visual. Luego está los lóbulos temporales, que tienen que también ver con la percepción visual y también auditiva. Claro que sí, generalmente más lo asociamos con la auditiva, pero tiene también que ver con la percepción visual. Aquí en el lóbulo temporal o el lóbulo temporal están involucrados en lo que es lenguaje, la memoria y el afecto. Esto ya lo hemos visto cuando hablamos del sistema límbico, y ahora que estamos hablando del nivel de la corteza, entonces aquí están comprometidos los lóbulos temporales, tanto en la memoria y en el afecto. Ahora bien, cuando los hemisferios, cualquiera de los dos se daña, de hecho hay deterioro de la memoria. Pero cuando el hemisferio dominante se daña, aquí más bien van a aparecer alteraciones del lenguaje. Entonces hay que diferenciar un poco las dos cosas que nos señalan que los dos hemisferios están comprometidos en el procesamiento de información y la memoria, mientras que en el lenguaje está el hemisferio dominante comprometido. El área 37, que es de asociación de orden superior, recibe información de la corteza de asociación occipitales. Estamos hablando de la 37 aquí. Claro, está en la encrucijada del lóbulo occipital, el procesamiento visual propiamente, y lo que está acá adelante en el procesamiento auditivo. El área 37 está aquí. Por eso que esta área es corteza de asociación de orden superior, no es primaria, y recibe información de la corteza de asociación occipital, es netamente visual. El área 41 y 42 es un área más bien auditiva primaria, y aquí hay una representación de una amplia gama de frecuencia e intensidades acústicas para sonidos con y sin tono. Allí, digamos, radica lo que puede ser no interpretación, sino la percepción del habla, de la música, los ruidos ambientales, y permite su identificación como sonido, etcétera, diferenciando si es habla, música, etcétera, y la localización espacial, de dónde viene. Ahora bien, el registro de estas representaciones se encuentra en gran parte del área 22. Estamos hablando de 41, 42 y área 22. Vamos a ver, 41, 42. Esta es asociación primaria. Aquí está la percepción de los sonidos. Y aquí la distribución topográfica, si es habla, sonido, ruido, música, etc. Y el área 22 es esta, ¿no? Y es mucho más amplia comparativamente. Ahora, los lóbulos temporales medios, o sea, hay ¿cuántos lóbulos temporales? No son lóbulos, sino circunvoluciones temporales en el lóbulo temporal. ¿Cuáles son?
Esto es anatomía pura, ¿eh? Ya, de ese número, los medios, acá está, no sé, circunvolución debió decir acá, no lo, circunvoluciones temporales medias, tienen la estructura cortical y subcortical del sistema límbico. Allí está. Está la corteza entorrinal, el gyrus del hipocampo, el hipocampo, claro, las amígdalas, todas ellas están muy interconectadas y están relacionadas con la información perceptual y en el procesamiento del pensamiento verbal y no verbal y del estado del medio interno. Aquí ya se compromete la ínsula. Y acuérdense, si separamos, acá está el lóbulo temporal, aquí está la ínsula. Entonces, estas estructuras perciben, correlacionan información de la percepción y que son parte del procesamiento verbal y no verbal. Ahora, estos son indispensables, obviamente, para la memoria, para las experiencias afectivas, para la expresión emocional. Si se dañan estas áreas, sobre todo del lóbulo temporal, estas regiones, hay varias manifestaciones, dentro de las que más se caracterizan, por ejemplo, si hay daño, es aquí donde se originan la mayor parte de las crisis epilépticas de carácter psicomotor. Y luego si se proyectan o se difunden a otras neuronas y bueno, se tiene la manifestación, pero en la mayoría de casos aquí es el origen de las crisis epilépticas. También son, cuando se dañan, dan lugar a alteraciones psicopatológicas y neuropsicológicas, ¿no? Alteraciones en la capacidad de atención, no pueden concentrarse, y también trastornos del carácter, mal humor, inestabilidad, etc., ¿no? También puede haber alteraciones homónimas del campo visual en ambos lados. Acordémonos del área 37. Puede haber anosmia, sordera cortical por lesiones bilaterales. Claro, estamos hablando allá acá del área septal y todo lo demás. Y algo importante es que, miren, esta área que está en la cara inferior de los hemisferios y en los lóbulos temporales, toda esta área, que es una gran área, está destinado a que nosotros podamos reconocer las caras de las personas. Nosotros hemos mencionado, ¿no?, que las funciones superiores se desarrollan en función a la sociabilización que tenemos. Y sí, nosotros somos animales sociables y por lo tanto el cerebro le presta atención a eso y le dedica una gran parte para que podamos reconocer las caras de todas las gentes que vamos conociendo. Y ahí están entonces las áreas 28, 27, 29, 30 del lóbulo temporal y aún del lóbulo occipital, porque ya estamos por aquí, por este lado, perdón, pues hacia el lóbulo occipital. Claro, entonces miren, si esta parte se daña o alguna parte, entonces tenemos problemas en reconocer caras, y eso se llama prosopagnosia. Esta forma o el hecho de que la corteza cerebral le dedique tan áreas al reconocimiento de caras, pues, ahí radica mucho de lo que decimos que somos animales sociales. Debemos reconocer a las personas que conocemos. Si vamos por el lóbulo parietal, claro, si uno dice lóbulo parietal, percepción, sensaciones, ¿no? Claro. Y ahí tenemos la circunvolución postcentral, áreas 3, 1 y 2, 3, 1 y 2, que no son sino mapas sensoriales en paralelo. Los tres están aquí, 1, el 3, el 1 y el 2. Entonces ese homúnculo que nosotros mencionamos o que se describe acá, en realidad son tres homúnculos en paralelo y semejantes, ¿no? Iguales, ¿no? Ahora bien, esta área se caracteriza porque aquí llega la convergencia
y aumento de complejidad. Y bueno, en esta área, su distribución depende de la convergencia que hay, y tienen, y su área depende de la complejidad y de que va a desarrollarse en el homúnculo o en la corteza. Aquí están, ¿no? Por ejemplo, todo el área que se destina a la mano, a la boca, a la fonación, ¿no? Mientras que los brazos y los miembros inferiores tienen menor representación. Es por, digamos, el interés que le prestan a estas zonas. Ahora, el área 3A es propioceptiva y se proyecta al área 2. El área 3B es exteroceptiva y se proyecta primero al área 1, luego al área 2. Al final, el área 2 es la que percibe e integra la sensibilidad propioceptiva y exteroceptiva y la proyecta al área 4. Esa es la comunicación, ¿no? Ahora bien, en toda esta información, como mencionamos, hay mayor asignación a la cara, a la mano y al aparato fonador. Si hay lesión de estas zonas, hay lo que se llama la asterognosia, que es la incapacidad de reconocer forma, escala, textura, peso de los objetos en la mano contralateral. Cierren los ojos, ustedes agarran su lapicero. Bueno, lo han visto, ¿no? Pero si alguien le cierra los ojos, si alguien les alcanza un objeto, cualquiera que sea, ustedes con el tacto rápidamente identifican qué cosa es. Excepto que les pongan o les den un objeto que nunca antes lo han visto y nunca lo han tocado, ¿no? Entonces, ahí, claro, pero sí van a percibir su forma y todo lo demás, y le van a tratar de dar una interpretación. Pero con los objetos que uno ya conoce, le alcanza a manos, con los ojos cerrados, y rápidamente uno detecta, ¿no? Y recuerda. ¿Por qué? Porque ya tenemos ya la información. Ya antes lo hemos percibido y por lo tanto está ahí. Ahora bien, esta área también se interrelaciona con la corteza motora primaria del área 4. Se proyecta a las circunvoluciones parietales superiores, que son las áreas 5 y 7, y con las parietales inferiores, que son la 40 a la 39. Ahora bien, esto en términos generales, pero aquí sí tenemos que hacer una diferencia entre el hemisferio dominante y el hemisferio no dominante. En cuanto al hemisferio dominante, en el hemisferio dominante, aquí va a desarrollarse la representación dinámica del cuerpo y sus movimientos. O sea, toda la sensibilidad propioceptiva nos da una representación. Así cerremos los ojos, sabemos cómo es nuestro cuerpo y percibimos, tenemos un tono, ¿no? Ahora bien, también de las formas de los objetos localizados al alcance de los brazos, que le denominamos el espacio intrapersonal. O sea, si uno extiende los brazos, ¿no? Y todo lo que está en ese sitio es el espacio intrapersonal, y eso está registrado en el hemisferio dominante. Lo está. Y entonces, aún con los ojos cerrados, sabemos de ese espacio intrapersonal, porque hay representación en este hemisferio dominante. Ahora, si hablamos de las circunvoluciones superiores de las áreas 5 y 7 del hemisferio dominante, claro, acá hay varias cosas que se aprende más por la lesión que por lo que uno pueda verificar. Por ejemplo, si hay daño en el área 5 y 7, ¿no? Y sobre todo si es daño bilateral, hay apraxia ocular. ¿Y qué cosa es la apraxia ocular? La incapacidad de mirar directa y voluntariamente. Mira, estamos en el lóbulo parietal. El lóbulo occipital es el que mira, ¿cierto? Y manda información toda, pero el hecho de que nosotros queramos dirigir nuestra mirada, eso depende de las áreas 5 y 7 del lóbulo parietal. También puede haber ataxia óptica, sobre todo si es bilateral, que es la imposibilidad de realizar movimientos guiados. Nosotros con la vista podemos realizar los movimientos, ¿no? Pero con su lesión hay lo que se llama la ataxia óptica. Y también hay lo que se llama la simultanagnosia, que es una desorientación visual, ¿no?
y da lugar a una alteración en la habilidad para percibir el panorama visual de manera coherente y estructurada. Claro, acabamos de mencionar que en el globo parietal está el espacio intrapersonal, y es que tenemos una representación de ese espacio. Y podemos caminar y todo, y lo sentimos como una figura o un espacio coherente. Y tiene su estructura, ¿no? Esa estructura nosotros la percibimos. Pero si se daña en el área 5 y 7, perdemos esa coherencia estructurada. Y va a haber alteraciones. Más adelante lo veremos, ¿no? En caso de la circunvalación inferior, áreas 39 y 40, son la circunvolución angular y supramarginal. Cuando hay una lesión en el hemisferio dominante, y sobre todo en la circunvolución angular, hay dislexia, que es alteraciones en la lectura y la escritura. Apraxia, alteraciones en la planeación y ejecución de los movimientos representacionales de la mano en contextos específicos. O sea, no puede. Estas personas, por ejemplo, el típico ejemplo es del abotonamiento. Cuando nosotros nos abotonamos, todos los movimientos están planificados y se van ejecutando de una manera coherente y continua. Entonces podemos abotonarnos. Pero estas personas tienen el botón, tienen todo, pero no pueden abotonarlo. O sea, se quedan allí, no pueden planear y no pueden ejecutar los movimientos de manera coordinada. Eso es una apraxia, ¿no? Está la calculia, que son alteraciones en las habilidades aritméticas. Está la agnosia de los dedos de la mano, que son alteraciones de reconocimiento digital. No podemos reconocer qué es lo que tenemos en la mano. Hay desorientación derecha-izquierda. Alteraciones en la capacidad de copiar dibujos y diagramas, ¿no? Hay apraxia construccional, alteraciones en la capacidad de las construcciones tridimensionales. Por eso es que a los niños se les hace la prueba, ¿no? Y se les hace encajar figuras en determinados espacios. No sé si eso les han hecho a ustedes o han visto cómo hacen, ¿no? Si es que el niño, digamos, un cubo, una pirámide, lo encaja en determinados espacios que se le dan, ¿no? Eso es formar una construcción tridimensional. En cuanto a la lesión de la circunvolución supramarginal, lo que hay más bien es afasia por disfunción. Estamos en el hemisferio dominante. En esta parte, entre el lóbulo parietal, y estaríamos ya en las circunvoluciones que hemos mencionado, 39, 40, sobre todo la 39, ¿no? La 39 estaría aquí, está el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Esta zona es la conocida en la concircularia de Wernicke, que justamente define si el lóbulo temporal es dominante o no dominante. En esta área de Wernicke se desarrolla que se desarrolla en el hemisferio dominante, ¿no? Con la confluencia de estos lóbulos, convergen las áreas de asociación, ya no las áreas de proyección primaria, sino las de asociación somática, visual y auditiva. Entonces, por lo tanto, es un área de procesamiento de nivel terciario, y para otros todavía mucho mayor, ¿no? Entonces, esta área no trabaja con percepción primaria, sino con la que ya tiene construcción secundaria, percepción secundaria de asociación. Con eso trabaja. Ahora bien, es clave esta área para los procesos intelectuales. Es el área de comprensión del lenguaje, sea auditivo o visual, claro, por los dos sitios está llegando. Y aún, inclusive, digamos, somático, debido a que, por ejemplo, las personas que han perdido la vista tienen una forma de leer, ¿no? ¿Cómo se llama ese tipo de lectura? Contacto, y que tiene una escritura. ¿Cómo se llama eso? Braille. Alfabeto braille. Claro. Entonces, y en esa percepción está el lóbulo parietal, ¿no? Entonces, esta área es de comprensión tanto del lenguaje auditivo, visual y aún perceptivo en cuanto a lo táctil, etc., ¿no? Ahora bien, debemos reconocer
que la información, las ideas, nos son transmitidos mediante el lenguaje. Y el lenguaje no son sino abstracciones de los pensamientos. Cierto, si uno le dicen, poniendo ejemplos gruesos, ¿no? Ya, un cubo. Un cubo uno lo puede ver, no lo puede palpar, ¿no? Eso lo puede hacer. Pero cuando hablamos del cubo, ¿acaso nos están presentando siempre el cubo? Simplemente nos dicen cubo y nosotros ya sabemos que es un cubo y todo lo demás. Hacemos una abstracción. Todos nuestros pensamientos son abstracciones. Y esas abstracciones son compartidas mediante el lenguaje oral. Alguien nos decía, ¿no? Que es una mentira lo de las bacterias, los hongos, todo para hacer la venta de los medicamentos. Y pregunta, ¿alguna vez tú has visto la bacteria? ¿Alguna vez has visto el virus? Y aparte, claro, ahora podemos decir, sí, lo he visto en el microscopio, pero no, nada de microscopios, nada de cosas. ¿Lo ves? Nunca lo has visto. Entonces, ¿por qué crees en eso? Ya, es que es cierto, nosotros no lo hemos visto todo, pero el lenguaje nos envía la información y hacemos abstracción. Y claro, no después, sino que se demuestra que hay virus, todo lo demás, pero nunca lo hemos visto al virus, pero sí conocemos al virus, sabemos qué causa y cómo trabaja todavía, ¿no? Y eso es abstracción, y con eso nosotros trabajamos. Es un área general de interpretación. Es la región más importante para las funciones intelectuales. Claro, si el lenguaje nos está trayendo las ideas todo, y porque las funciones intelectuales superiores están basadas en el lenguaje. Si no tuviésemos lenguaje, no somos nosotros y no creamos cultura, no creamos ciencia, no podemos hacer nada. Eso es importante. Ahí radica nuestro ser superior. Si se lesiona, lo primero que tenemos es una lesión que es conocida como afasia sensitiva. Lee, pero es incapaz de reconocer el pensamiento transmitido. Escucha, incapaz de ordenar las palabras que le están diciendo para ordenar un pensamiento coherente. No puede interpretarlo, le están hablando. Él escucha, pero no logra formar un pensamiento. Entonces está en lugar una interpretación auditiva, visual. Ahora, una parte importante de nuestra experiencia sensorial se convierte en equivalente lingüístico. Eso es lo que le llamamos interpretación. Y eso luego se almacena en la memoria. O sea, no solo guardamos aquello que hemos percibido, sino guardamos también la interpretación que hemos hecho de eso. Y eso luego va a ser utilizado. Ya no tanto la información perceptual, ya no, sino la interpretación de la idea, del mensaje, de lo que hayamos percibido. Eso es lo que utilizamos a este nivel. En caso del hemisferio no dominante, en este hemisferio no dominante más bien hay una representación dinámica del espacio extrapersonal, o sea, que va más allá de los brazos. Y sí, se ha construido esa representación en base a los indicios somatosensoriales, auditivos, visuales. Y ambos hemisferios se encuentran representando ambos lados. Ya conocemos nuestro espacio intrapersonal porque extendemos los brazos, listo, hasta ahí. Pero también, por ejemplo, nosotros sabemos, por ejemplo, si estamos en Puno, sabemos cómo es Puno, sus calles, todo, y uno se maneja y se orienta allí tranquilamente, ¿no? Inclusive si estamos en ambientes un poco más pequeños, subimos y bajamos, y no estamos mirando. No estamos mirando la escalera, la puerta. Claro, están ahí y nosotros andamos sin ningún problema. Inclusive andamos hablando con otras personas y no nos chocamos, no nos caemos, nada.
porque esa representación extrapersonal del hemisferio dominante está previsto y toma y determina de que nosotros nos ubiquemos en ese lugar sin ningún problema y podamos desplazarnos, ubicarnos, etc. Si por alguna razón nos llevan a un lugar que no conocemos nada, al comienzo estamos perdidos, pero luego empezamos a construir ese espacio y ya nos ubicamos. Bueno, no sé si alguna vez les ha pasado que han ido por primera vez a un lugar. Por primera vez, no lo conocían. Y al comienzo sí están, pero empiezan a tener puntos de referencia. Y ya se ubican y van construyendo ese espacio extrapersonal, entonces ya se ubican, ¿no? Ahora bien, una disfunción del hemisferio no dominante, ¿no? Lo que va a dar lugar, sobre todo, si es que está dañado o hay daño del hemisferio no dominante, a un daño o disfunción del hemisferio opuesto, del lado izquierdo. Esto se llama síndrome de negligencia. Es un síndrome en el cual se atiende inadecuadamente el hemicuerpo y el espacio izquierdo. Hay torpeza. Se altera la capacidad de encontrarse en un camino sin chocar a la izquierda. Se altera la capacidad de seguir automáticamente una vía conocida. Se tropieza la persona, sobre todo con problemas del lado izquierdo, y altera la habilidad de aprender una nueva ruta. Ahora bien, si hay lesión, esto se agrega poca preocupación por su estado y una actitud indiferente de la persona. ¿Y esto a qué se debe? A que el hemisferio no dominante, el lado derecho, tiene una representación de ambos lados, del lado izquierdo y del lado derecho de ese campo, de ese espacio. Mientras que el izquierdo solo tiene del lado derecho. Nada más. No procesa lo del lado izquierdo. Entonces, si el hemisferio no dominante se daña, solo queda el procesamiento de lo que hace el lóbulo parietal izquierdo y se atiende el lado derecho. Entonces, el lado derecho sí está atendido, mientras que el lado izquierdo no está atendido. Ahora bien, entonces, ¿qué sucede? Sucede esto, ¿no? El síndrome de negligencia, que se manifiesta por fallo de orientarse, actuar o responder a un estímulo que se representa de manera contralateral a la lesión cerebral. Claro, si la lesión es en el lado no dominante, entonces, ¿qué se va a manifestar? Se va a manifestar en alteraciones del lado izquierdo porque él era el único que lo atendía, mientras que el derecho es atendido por los dos, pero como el hemisferio izquierdo está indemne, entonces sí es atendido, ¿no? Lo que estábamos viendo acá, sí es atendido, pero el lado derecho, el lado izquierdo ya no es atendido. Conclusión, ¿qué se te da? Por ejemplo, esta figura que es completa, el lado izquierdo ya no lo puede ver. Por eso si le pedí que dibuje una flor, solo dibuja el lado derecho. Un cubo también el lado derecho, está fijo todo el lado derecho. Y por eso es que como no tiene representación del lado izquierdo, se tropieza con las cosas del lado izquierdo. Bien, y llegamos al lóbulo frontal, ¿no? Claro, ya también lo hemos mencionado, sobre todo cuando hemos hablado del movimiento, ¿no? Y el control del movimiento. Pero también aquí asienta lo que son los actos volitivos, solución de problemas, toma de decisiones, la planeación, la generación de respuestas voluntarias, la regulación conductual que tengamos, o sea, con eso nos regulamos, ¿no? Nuestra conducta, nuestros estímulos que nos dan el medio. También regulamos las emociones, las funciones autónomas, etc. Bueno, acá está la corteza primaria, la corteza premotora y la suplementaria, que ya las hemos mencionado anteriormente, ¿no? El área 4 no es sino la representación primaria, la área motora primaria. De ahí salen las órdenes para que se ejecuten patrones de movimientos musculares, ¿no? Y también tiene una representación preferente, la mano y todo lo que es el aparato fonador. El área premotora, que ya lo hemos mencionado, ¿no? Ahora, cuando hay un daño del área motora suplementaria, es lo que se llama
una falla en el inicio de los movimientos. Sobre todo si las lesiones son bilaterales, causan mutismo o asinesia. Entonces, si vemos en el área, en el lóbulo frontal, acá están la corteza motora primaria, las áreas complementarias y premotoras. Y las premotoras, por ejemplo, tienen lugares específicos, ¿no? Para movimientos oculares, que también lo hemos mencionado, movimientos de rotación de cabeza, las destrezas manuales, etc., ¿no? Entonces, dentro de esas áreas suplementarias y premotoras, hay áreas que están destinadas de manera mucho más específica a ciertas funciones. El área de Broca, que tiene que ver con la palabra, por ejemplo, ¿no? Y si se daña el área de Broca, hay también afasia, pero es más bien afasia motora. La persona sí entiende el mensaje, procesa el mensaje, pero quiere hablar, no puede hablar. O sea, no puede correlacionar las palabras de tal manera que la idea que él quiera los puede expresar. No lo puede hacer. Pero sí entiende lo que se le dice. Están las áreas 44 y 45 que son el área de Broca, donde están ubicados los patrones motores del aparato fonador. Lesión, afasia motora, ¿no? Claro, cuando es el hemisferio dominante el dañado. El área 8, que es el campo ocular frontal, para los movimientos conjugados de los ojos. ¿Y qué más tenemos? Bueno, esto es un mapa, ¿no? De las áreas funcionales específicas de la corteza, ¿no? Con el área de Wernicke y todo lo demás. Pero hay otra forma. Mire, aquí estamos hablando de cuestiones bien precisas, motoras, somatosensitiva, procesamientos visuales, etc. Pero a este nivel ya más bien hay funciones mucho más complejas. Por ejemplo, elaboración del pensamiento, ¿no? Habilidades manuales en el lóbulo parietal, porque ahí está la información y la organización, tanto de lo visual también de lo perceptivo y aún de lo auditivo, ¿no? Y la función visual ya no solamente verlo de una manera primaria, sino la interpretación, qué significa, ¿no? Y están los patrones del lenguaje, ¿no? Y también lo de la memoria. Entonces, estas son funciones ya mucho más complejas y que, si bien es cierto, todavía las ubicamos en determinadas áreas de los lóbulos, pero ya no es tan preciso como uno dice, ¿no? La visión, área primaria, la corteza primaria, área 17, ya solamente percepción. 18, 19, interpretación. O sea, ya no son funciones mucho más complejas y por lo tanto requieren mayores áreas de la corteza. Entramos a lo que se llaman las funciones superiores del cerebro. Por ejemplo, en el lóbulo frontal está la planificación, la coordinación y control y ejecución de movimientos, y no solo de movimientos, sino de conductas. En el lóbulo parietal hay procesamiento de la información sensorial, ¿no? Que nos da lugar al conocimiento de varias cosas, entre los números y las relaciones y manipulaciones de objeto, etc. El lóbulo temporal, básicamente en la memoria, y la memoria es básica para el procesamiento de ideas, de pensamientos. Y el lóbulo occipital, que sí es mucho más específico, ciertamente, con la interpretación de todo lo que vemos, ¿no? Y ahí aparece lo que se llama la corteza de asociación terciaria, ¿no? Y básicamente se conocen tres áreas o cortezas de asociación terciaria. Una de ellas es la corteza de asociación parieto-temporo-occipital, que están las áreas 39, 40, 19, 21, 22, 37. Ustedes ya rápidamente se dan cuenta, sobre todo, a qué se está refiriendo. Y está en relación con el área de Wernicke. Estas áreas maduran tardíamente y empiezan a ser operativas plenamente, no porque ya aprendieron todo, sino que están en toda su capacidad de procesar información a partir de los 7 años. Algunos dicen que esto está disminuyendo, 6 años, 5 años, ¿no? Pero más o menos que el consenso todavía es que esta área de asociación terciaria empieza a funcionar plenamente a partir de los 7 años. Su función supramodal, transformación de la percepción concreta en pensamiento abstracto.
Si hay lesiones, alteraciones de la percepción y análisis de la información, dificultad de comprensión de los datos como un todo, no puede encajar los elementos individuales en una estructura única, no puede convertir la presentación consecutiva de estímulos en una nueva realidad que le permita percibir todo de manera simultánea, no puede encontrar su ubicación en el espacio ni en un mapa, y tiene gran dificultad para escribir las letras. Estamos hablando lesión, o sea, que no logra desarrollar esta corteza de asociación parieto-temporo-occipital de nivel terciario. Y sobre todo si es en el lado dominante, obviamente va a haber alteraciones en la memoria, ¿no?, del lenguaje, dificultad para nombrar los objetos, hay amnesia amnésica. Si la lesión es en el hemisferio dominante, desconocimiento de la mitad contralateral del cuerpo, el síndrome de negligencia que hemos mencionado. La otra corteza de asociación terciaria es la corteza de asociación límbica, áreas 23, 24, 38, 28 y 11, ¿no?, que tienen que ver con el lóbulo temporal, su cara medial, y el lóbulo frontal, su cara orbitaria. Su función: participación en la regulación de la función afectiva y motivacional. Está acá la región orbitofrontal, integra los aspectos emocionales al pensamiento informativo global, ¿no? Y entonces es una encrucijada psiconeuroendocrinológica hipotalámica. Claro, este término se ha ido acuñando debido a que entender que tanto la respuesta que damos frente a estímulos complejos, todo, incluye pensamientos, ahí lo psicológico, ¿no?, incluye la función del sistema nervioso, ahí está lo del neurológico, y hay respuestas endocrinas que se dan y que se proyectan a nivel del hipotálamo. Y ahí ustedes ya conocen todo lo demás, ¿no? Entonces, nuestras respuestas, sean afectivas o motivacionales, tienen todos estos componentes. No es que estén separados, ¿no? Y esta corteza es justamente la que integra toda la información, todo lo que queremos hacer, y prácticamente lo distribuye para que tengamos una respuesta. Participa en los mecanismos de fijación de memoria declarativa, explícita, ¿no?, junto con la región temporal. Está conectada por ello mismo a los circuitos motivacionales de la amígdala y del hipocampo. La amígdala compara la información sensorial con los contenidos de la memoria y les da una función social, ¿no? Y en un contexto afectivo se llama memoria emocional. Eso lo vimos cuando revisamos lo que es el sistema límbico, tanto la amígdala como y el hipocampo, ¿no? Y la corteza de asociación frontal, que madura mucho más tardíamente, pero está formado por estructuras de las regiones corticales y subcorticales. Y su función es regulación general de la conducta. Estructura para aquí es la que da lugar a estructuras para formar planes e intenciones capaces de controlar de manera consecuente el comportamiento consciente. Su lesión: desintegración de los programas complejos de actividad, y los sustituye por formas más simples de conducta, inclusive por estereotipos sin lógica ni relevancia. No aprenden y no pueden, establecer nuevas conductas. Las lesiones bilaterales no advierten, aquí la persona no advierte sus errores, no verifica los resultados de sus acciones, ¿no? Y es extensiva a procesos de memoria intelectuales. Siempre nosotros nos evaluamos nosotros mismos cuando emitimos una idea, un pensamiento, y nos damos cuenta si estamos diciendo algo correcto o no,
porque comparamos, ¿no?, con información anterior. Ahora, si no tienen información anterior, ellos más bien no pueden hacer nada, ¿no? Entonces, y corregimos también lo que hemos hecho, ¿no? En caso de lesión, no dirige su comportamiento con la ayuda del lenguaje propio o de otras personas. Es la función reguladora del lenguaje. Esto, como se demora, ustedes de repente han visto de que los niños, cuando aprenden a caminar, se tropiezan, ¿no? Están formando su campo extrapersonal, se tropiezan, se caen, todo. Pero la mamá o el papá o alguien le dice, camina derecho, le da señales verbales, el niño corrige. Y nosotros mismos también, ¿no? A veces con conductas más complejas, no lo voy a hacer, dice, ¿no? Uno mismo se ordena. No lo voy a hacer, dice, ¿no? Qué sé yo, tendrá ganas de hacer algo, pero dice, no lo voy a hacer. O dicen, debo hacer tal cosa, ¿no? Y uno mismo se repite, obligándose a ejecutar. Esa es una función reguladora del lenguaje que tenemos. Son dos ejemplos que les menciono de esta función reguladora. Ahora bien, hasta aquí yendo, digamos, con la corteza y inclusive ambos hemisferios cerebrales. Pero de lo que ya vamos hablando, pues, ya sabemos que ambos hemisferios no son iguales. Y sí, y en cada uno de ellos se desarrollan habilidades diferentes, ¿no? Sobre todo, bien, para el control de la mano derecha, mano izquierda, diestros, siniestros, etcétera, que eso rápidamente uno lo menciona, pero también el control del lenguaje, el área de Wernicke está en el lado izquierdo, no está en el lado derecho. Y también procesos cognitivos, ¿no?, que están ligados al lenguaje. Ahora bien, partiendo de ese hecho, resulta que los hemisferios cerebrales, sus funciones no son iguales. Hay una asimetría, y así se menciona, ¿no? Los hemisferios cerebrales funcionan de manera asimétrica. El hemisferio izquierdo está más comprometido en el procesamiento de información de manera lineal, racional, sobre todo con el lenguaje escrito y de manera secuencial. Mientras que el hemisferio derecho más bien procesa información global y es intuitivo, no es analítico como lineal como el izquierdo, es más emocional y es mucho más artístico. Y de la función de los dos hemisferios tenemos las funciones integradas tal como respondemos nosotros al mundo, ¿no? Si somos un poco más específicos en cuanto a las funciones del lado derecho e izquierdo en el cerebro izquierdo maneja un pensamiento analítico, ¿no?, lógico, el lenguaje sobre todo, y aquí sobre todo hay un mayor manejo de los elementos de las matemáticas, de la ciencia, por ejemplo. Mientras que el derecho tiene un pensamiento holístico, integracional, intuitivo, es creativo y también más artístico, ¿no? Claro, antes, ¿quién era más inteligente? El que sabía más matemáticas, ¿no?, la ciencia, ¿no?, la física, ¿no?, es inteligente. Y es que medíamos la inteligencia de esa manera, pero hoy en día se sabe que esa es una de las formas de inteligencia. Ahora está la inteligencia emocional también, ¿no? El arte, la música, es también inteligencia y tenemos grandes genios de la música, ¿no? Y esa es otra inteligencia. Y es verdad, si una persona por alguna causa ha tenido una lesión del hemisferio izquierdo, sí, no transmite ideas y todo lo que hemos mencionado, todo, pero si es músico, sigue siendo músico, sigue siendo y ejecuta bien, no pierde la capacidad. Claro, si se daña el lado derecho, sí, para un músico sí es grave, ¿no? Y por otro lado, hay otro aspecto a considerar. Claro, somos varones y mujeres, ¿no? Y últimamente con la cuestión del género y todo, como que digamos que nos pierde, ¿no? Entonces,
pierde en el sentido de que, digamos, un poco de ubicación. Yo voy a ir por el lado de la naturaleza. De repente vamos a poder discutir esto, ¿no? Y a ver si ustedes de repente levantan la mano y me dice que no es así. Claro, esto está muy ligado a cómo nosotros interpretamos varias cosas, ¿no? Pero por el momento solamente me pongo en esta parte. No voy a hacer un análisis más. Es cierto que cuando nacemos, nuestro cerebro está como en blanco y nos dicen que vamos a llenar información y de la información que vamos llenando en el cerebro ya nos vamos distinguiendo, ¿no? Pero resulta que nuestro cerebro, al menos en la parte sexual, ya viene diferenciado. Es verdad también que el niño va, para que desarrolle su identificación de varón, necesita un modelo. Y generalmente el modelo es el papá. Y si por alguna razón no es el modelo, suele ser el abuelito, el tío, qué sé yo. Y en caso de las mujeres también. Es mujercita y necesita un modelo para desarrollarse como mujer. La mamá, la tía, la abuelita, etc., ¿no? Pero desde el nacimiento el cerebro ya es derecho, perdón, ya es varón o es mujer. Y es que el sexo está determinado por varios niveles. Partimos solo no partimos, sino planteamos solamente esta parte. Nosotros sabemos que el varón y la mujer cromosómicamente está diferenciado, ¿cierto? Cromosoma Y y cromosoma X. Y es que el cromosoma Y tiene un gen conocido como el gen determinante del testículo, conocido como SRY, que es el gen determinante del sexo. Este gen determina que se desarrolle el testículo. La mujer no lo tiene, y entonces no hay testículo. Y si hay testículo, hay hormona, hay testosterona. Y hay otra sustancia también conocida como la sustancia inhibidora de las conductas de Muller, que finalmente determinan también el desarrollo de características sexuales secundarias, ¿no? Entonces, finalmente, estos dos hechos nos diferencian como varón y mujer. Estamos hablando sobre ahora bien, en caso del varón, por el hecho de desarrollar el gen SRY y luego el testículo y la producción de testosterona, se va a dar en el cerebro del varón la androgenización cerebral. ¿Cómo se da esto? Ya en la etapa perinatal, ¿no? El testículo empieza a funcionar y libera testosterona. Esta testosterona llega al encéfalo y es metabolizada, entre ellas a 5-alfa-dihidrotestosterona, que llega a la adenohipófisis y, entre otras cosas, define la forma en que se va a secretar las hormonas a nivel de la adenohipófisis. Y ya ustedes recordarán que en caso de la mujer hay un ciclo. En caso del varón no hay. Hay también un ciclo, pero que es totalmente diferente. No estamos hablando del ciclo sexual, menstrual, lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Quién controla eso si no es la adenohipófisis? ¿No? Claro que esto también depende del hipotálamo, ¿no? Entonces, la testosterona hace de que, en caso del varón, haya una forma cíclica de secreción, hormona luteínica, folículo estimulante, etcétera, que es diferente a la de la mujer. Eso por un lado. Por otro lado, se metaboliza 17-beta-estradiol. Claro, esto es un estradiol, un estrógeno, pero que impregna al hipotálamo y al sistema límbico. Y nos da la idea, que pongo en esos términos, de que somos varones. Ya nos impregna, claro. El ser varón lo debemos a la 17-beta-estradiol. Ironías de la vida, ¿no? Pero ¿qué le vamos a hacer? Así estamos definidos. Entonces, cuando el niño nace, ya su cerebro o es varón o mujer. Ya está definido. Es
verdad de que después eso tiene que ser alimentado con la forma, lo demás, sí, eso es verdad, ¿no? Y se ha dado, ¿no? Es varoncito, pero ha sido criado entre mujeres. Tiene su forma. Es una mujer criado entre puro varón, también tiene su forma. Es que, si bien es cierto, tiene su definición cerebral, ¿no? Pero los modelos no le correspondían y adoptan ciertas conductas, ¿no? El varón, en caso de mujeres, es un poco más delicado, ¿no? Amanerado le llaman, bueno. Mientras que una mujer criada entre varones su comportamiento es más rudo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque imita a los varones. No tuvo el ejemplo de otra mujer. Estamos poniendo casos extremos, ¿no? Entonces, pero se da. Y sí es cierto que eso también define la sexualidad. Ahí estamos de acuerdo, ¿no? Ahora, nace una pregunta de todo esto. Si las mujeres tienen 17 beta estradiol, entonces, ¿por qué no se impregna de igual manera el cerebro de la mujer? Y que no solo la mujer, sino todos tenemos esta otra proteína, la alfa-fetoproteína, sintetizada en el hígado, y fija los estrógenos periféricos, sobre todo de la madre. Entonces, en buena cuenta, la mujer no tiene hormona de 17 beta estradiol en esa etapa crítica, no la tiene. Por eso no es impregnada. Mientras que el varón le va a llegar a través de la testosterona, que la alfa-fetoproteína no lo fija. Y entonces sí llega al cerebro y hace todo lo que hemos mencionado. Conclusión. Nuestros cerebros nacen ya varones y mujeres. Ya estamos impregnados. Que falte desarrollarlos, mayor información y el medio cultural que va a rodear va a poder variar eso, sí. Claro que eso al final va a desarrollar la sexualidad que cada uno tenga, ¿no? Eso es ya diferente. Hoy en día se hace una escala, no nunca, sino un panorama. A un lado está el varón, 100% varón, con todo. Y al otro lado está la mujer, 100% mujer, con todo. Con sus genes, con su cromosoma, con su, que se llama definición somática primaria, secundaria, hormonal y todo lo demás, ¿no? O sea, ahí están cada uno de los dos al 100%. Pero son raros, son muy raros los que llegan a eso. Acercándonos, ya no al 100%, sino 99%, 98%, 90%, ahí estamos la mayoría. Pero que estamos definidos como varón y mujer, sí estamos definidos, ¿no? El problema es que la biología no es una matemática. Y entonces empezamos a acercarnos al medio. 70%, 60%, y ahí viene nuestro conflicto como sociedad, ¿no? Como individuos, y hablamos de la sexualidad, ¿no? ¿Cuántos géneros están hablando ahora? Más de 30, creo. De ahí ya entramos a una discusión que mejor lo dejamos ahí, porque más de uno de ustedes me puede decir su opinión, ¿no? Entonces, pero no es momento de eso, de tratar este tema. Pero sí lo que se quiere señalar en este momento, a este nivel, que sí, nuestros cerebros están diferenciados como varones o como mujeres al momento de nacer. Y esto se traduce en que varones y mujeres tenemos ciertas cualidades diferentes. En el caso de los varones, por ejemplo, el núcleo sexual dimórfico del área preóptica es 5 veces mayor en el hombre que en la mujer. En el caso de la mujer, la comisura blanca anterior es mucho mayor. El componente central del núcleo basal de la estría terminalis es mucho mayor en el varón. El cuerpo calloso es mucho mayor en la mujer. El segundo y tercer núcleo intersticial del hipotálamo anterior es mayor. Y el núcleo de ONU, de la médula espinal, es mayor en caso de los varones. En caso de la mujer, la masa intermedia es mucho mayor. Ahora, ¿qué define estas cosas? Sería bueno que les demos una revisada. Entonces, ¿qué resulta? Que los varones, también acá más bien ya es mucho de factor cultural, ¿no? Los varones predomina la función del hemisferio izquierdo, mientras que en las mujeres predomina la función del hemisferio derecho. En caso de las mujeres,
están mucho más especializados en el lenguaje, en el procesamiento de información, ¿no? Y claro, tiene otros defectos, como poco sentido pictórico, geométrico, espacial, pero bueno, esto es discutible. Los varones realizan mejor tareas visoespaciales, ¿no? Mejor, las mujeres más bien realizan mucho mejor las tareas verbales. ¿Quién se pierde más? ¿Las mujeres o los varones en un determinado lugar? Los varones, no, las mujeres se pierden más, ¿no? Bueno, los niños superan a las niñas en la capacidad de razonamiento matemático avanzado. Claro, ahí está nuestro orgullo, las matemáticas. Pero también es cierto que hoy en día han aparecido mujeres que van muy bien con las matemáticas. En el caso de los varones, su cerebro es menos, su plasticidad es menos prolongada. En la mujer es menos prolongada, su tiempo es más prolongado, de plasticidad más prolongado. Esto, claro, en caso del varón, le permite una diferenciación rápida, entonces, por lo tanto, sus capacidades se diferencian rápidamente y se desarrollan más rápidamente, cierto. En caso de las mujeres, no tanto. La plasticidad no le permite diferenciación rápida y, por lo tanto, sus procesamientos tampoco no se adquieren más rápidamente. Pero eso tiene ventajas y desventajas. En caso del varón, a una determinada edad, se causa una lesión, ya está más limitado en que su cerebro pueda adaptarse y poder cumplir las funciones que ha perdido por la lesión. En caso de la mujer, a la misma edad, al mismo tipo de lesión, la mujer sí lo puede recuperar más. Por eso digo, esto tiene sus ventajas y desventajas. La función cerebral parece estar más lateralizada en caso de los varones, ¿no? Con lo que hemos dicho de la asimetría. Los varones rápidamente, o más rápidamente, ya las funciones son diferenciadas, mientras que esa lateralidad en las mujeres está menos determinada. En caso de los varones, la dislexia, por ejemplo, y los trastornos del lenguaje y trastornos en el aprendizaje por la lectura son mucho más frecuentes en los varones. Es menos frecuente en caso de las mujeres. Y esto debido a que se ve que padecen con menor frecuencia trastornos del desarrollo asociados del hemisferio izquierdo en caso de las mujeres, como son los trastornos del lenguaje. ¿Eso qué significa? Que esa diferenciación del lenguaje para poder hablar, como ha habido una diferenciación y lateralización en el varón, rápidamente entonces en el lado izquierdo está definido rápidamente. Y entonces hablamos con el hemisferio izquierdo. Pero en el caso de las mujeres, como que todavía no, o sea, se demora más. Y en cierta forma dicen que las mujeres hablan con los dos hemisferios. Por eso nos ganan, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Por otro lado, se ha visto que en el caso de las mujeres hay mayor perfusión y metabolismo cerebral global en las mujeres hasta en un 15% más que en los varones. Entonces, el cerebro de las mujeres pues trabaja más. Claro, se está demandando mayor energía, etc., ¿no? En el proceso de la fonación, los varones solo utilizan el hemisferio izquierdo, como mencionamos. En caso de las mujeres, ¿no?, utilizan tanto el giro frontal anterior izquierdo como el derecho en el proceso de la fonación. Y las mujeres sí superan en fluidez verbal y velocidad de lectura a los varones. A ver, si será cierto eso, ¿no? Tendríamos que hacer una prueba, ¿no? Y finalmente, bueno, acá está lo que mencionamos, la diferenciación sexual del cerebro, tanto en varón como mujer. Las mujeres son mejores en habilidades, sí, manualidades, digamos, fluidez verbal, velocidad de articulación, el uso del lenguaje, la gramática. En el cálculo aritmético más, pero sobre todo en el cálculo, ¿no? La velocidad perceptiva. En caso del varón, es mucho mejor en tareas espaciales, resolución de laberintos, ensamblaje de imágenes, rotación mental, destrezas mecánicas. Mucho mejor son en el razonamiento matemáticos, localización de un camino, eso se tiene que ver ubicación, pruebas de habilidades motoras, ¿no? Si los varones
son más, digamos, su cerebro desarrolla mucho más, ¿no? Claro, entonces como que hay una diferenciación de una mujer. Pero vuelvo a repetir, también es cierto que esto puede tener, y de hecho tiene un fuerte componente cultural. Por ejemplo, cuando estábamos en la época de las cavernas, ¿quién tenía que salir a cazar, a buscar el alimento? El varón. Entonces tenía que perseguir a la presa, hacer análisis, de componer, analizar, todo eso tenía que hacer el varón porque iba de caza. Mientras que la mujer se quedaba en la cueva. Uno por la gestación, por cuidado de los niños, etc. Y entonces ahí empieza a desarrollar más bien un pensamiento más integrativo, ¿no? De ver todo el ambiente en el cual está, mientras que el varón iba persiguiendo solamente a una presa y era más analítico. La mujer iba siendo más globalizante. Con el tiempo, ¿qué ha sucedido? Que el varón, claro, se crea la cultura que es el que responde por la casa, entonces es el que va a trabajar. Y para trabajar tiene que ser formado, tiene que ser instruido. Entonces se le educa, son los que más iban al colegio, a la universidad, todo, ¿no? Y es que las mujeres eran criadas señalando que eran las amas de casa, que tenían que cuidar a los hijos y atender al varón. Aspecto cultural. Con estos últimos tiempos, todos dicen, no, la mujer y el varón tienen derecho a las mismas oportunidades. Y la mujer, ya tan igual que el varón, empieza a trabajar y empieza a ocupar cargos o cosas que exclusivamente el varón antes lo hacía. Ya no hay espacio o lugar donde la mujer no pueda lo que hace el varón. Y el varón también empieza a asumir funciones que las mujeres antes, que eran destinadas a las mujeres. En la atención a los niños, por ejemplo, ¿no? Antes me acuerdo, al mercado, puras mujeres mamás, ¿no? Pero hoy en día uno encuentra en el mercado a varones haciendo el mercado. Normal. ¿Se da cuenta? Entonces las cosas también ya empiezan a cambiar. Y sí hay mujeres, como mencionamos, que son buenas en matemáticas. No hay nada. Y son científicas también. O sea, como ven, esta diferenciación en la función del cerebro es mucho cultural. La cultura está cambiando. Y bueno, acá tenemos una diferenciación rápida del cerebro del varón y de la mujer, ¿no? Y finalmente, hay un punto a considerar en esto, y es la evolución. Nuestro sistema nervioso ha ido evolucionando, ¿no? Podemos partir desde un momento en el cual ya está estructurado como cerebro y va desarrollando ciertas capacidades. Y hoy en día se conoce que nosotros tenemos como evolución el primer cerebro que ha aparecido, que vendría a ser el cerebro reptiliano, formado por los ganglios basales, tallo cerebral, sistema reticular, etcétera, ¿no? Que es la parte más antigua, que es una manera de, digamos, un cerebro simple que desarrolla conductas también simples. Sobre todo aquí asientan las funciones que tienen que ver con la alimentación, la protección y la reproducción. Ese cerebro ubica al ser en el presente, sin pasado y sin futuro. Y por lo tanto es incapaz de aprender o anticipar. Simplemente tiene hambre, ¿dónde está la comida? Come, listo. ¿Quiere reproducirse? ¿Dónde está? Ahí está, listo, reproducción y punto. Claro, guiado por las hormonas, lo que ustedes quieran, ¿no? No piensa, no siente, no tiene emociones, es puro impulso. Que nadie se acerca por mi territorio, porque lo mato, simplemente porque me va a quitar, ¿no? Eso es el cerebro reptiliano, instintivo, por eso es agresivo, ¿no? Luego aparece el sistema límbico, el cerebro límbico, ¿no? Considerado el cerebro de los mamíferos, ¿no? Ahora acá, a más bien aquí sí es un cerebro que es capaz de conocer o reconocer el pasado y ya empieza a tener memoria. Y por eso responde de una manera adecuada a ciertas, digamos, circunstancias que se le presentan,
y que ya recuerda, anteriormente ya vivió una lesión, una pérdida, la satisfacción, todo. Por eso ya tiene memoria del pasado. Y ahí nacen las emociones. Y finalmente el cerebro, que correspondería al neocórtex, que es analítico, ¿no? Y sí, recuerda lo pasado, pero también se proyecta hacia adelante. Y ese es nuestro cerebro, ¿no? El actual que nosotros utilizamos. Los tres los tenemos, sí tenemos instintos, ¿no? Inclusive eso guían a lo que queremos hacer con respecto al neocórtex, ¿no? Claro, queremos satisfacer nuestros deseos, digamos, alimentación, pero no comemos lo primero que encontramos, ¿no? Si no, ya nos gusta ir a un determinado lugar, ¿no? Digamos, alguna cena preparada, etcétera, ¿no? Eso es cultural y lo planificamos, ¿no? Y vemos si eso nos gusta o no nos gusta, inclusive con quien vayamos, ¿no? El sentimiento, todo. Entonces, están ahí. Esos tres cerebros están trabajando, pero por ser seres superiores, culturalmente evolucionados, el neocórtex se impone a todo eso. Se impone inclusive a nuestros sentimientos y se impone a ese instinto primario. Entonces, esto es lo que nosotros desarrollamos. Hasta dónde lo podamos desarrollar, eso ya depende de cada uno, ¿no? Y aquí se crean los valores, etcétera, y todo lo demás, ¿no? Es cultura, finalmente, lo nuestro. Y esa es la evolución, ¿no? del cerebro, ¿no? De los seres más complejos, ¿no? Hasta que ha ido el hombre. Bueno, acá que tenemos un señor que nos hace pensar sobre nuestra evolución. Muy bien, señores, señoritas, hasta aquí sería esto de una visión general con respecto a la función cerebral, ¿no? No solo es ver al cerebro como una estructura que tiene sus partes, ¿no? Sino también cómo se ha ido estructurando a lo largo de la evolución. Y lo complejo que es con respecto a las funciones que van desarrollándose. Y que todavía no está acabado. El cerebro humano está todavía en evolución. ¿Qué tan rápido? Eso ya depende de nosotros, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta o algo que acotar, mencionar. Doctor, buenos días. Doctor, buenos días. Disculpe, usted ha mencionado como 3 veces en su presentación que si bien es cierto, el área primaria es medio tosco, medio torpe y se va puliendo en el área secundaria y terciaria, mencionó que cada vez que se almacena, o sea, el cerebro almacena memoria. Entonces, viene otra versión y no sé qué le parece el comentario, doctor. Dice, el cerebro no almacena información, doctor. No está en el cerebro, sino en el espacio que nos rodea, o sea, en el espacio extrapersonal. El cerebro es un módem. Nos conecta con el espacio circundante, donde están todas las normas, ¿no? Todas las leyes. Nuestro cerebro absorbe esta información y la procesa. Absorbe y procesa la información, doctor. Entonces da orden al cuerpo, ¿ya? Y lo siguiente es una reacción. O sea, nuestra respuesta es una reacción frente al espacio extrapersonal. Entonces, ¿dónde viene el término se guarda información en el cerebro, doctor? Es un comentario, doctor. No sé si puede acotar algo más, doctor. O sea, partamos de lo que se ha dicho. Los pensamientos, las ideas, los valores, es cierto, no están en el cerebro. Es cultura. Y entendamos cultura como parte del medio externo que nos estimula. La cultura es parte del medio externo. Y ahí está.
sea, todo el conocimiento que tenemos aún de nosotros mismos está en esa cultura. Ahí está esa información. Nosotros no la traemos cuando nacemos, ¿no? Y la cultura se va variando, se va desarrollando, ¿no? Listo, entonces, si partimos de ese hecho, es cierto, el conocimiento, las concepciones, todo están fuera, no están en el cerebro, están en nuestra cultura. Ahora bien, pero siendo, digamos, parte del ambiente, eso estimula al cerebro. Y nuestro cerebro responde a esos estímulos, que ya son complejos. No es simplemente mirar, ¿no? Y tiene color, es tal cosa. No, no solo eso, sino ya tiene toda una representación para nosotros. Diferente en caso de los seres inferiores. Para un animal, un mamífero, por ejemplo, o un cazador, ve al animal y se expresa, y punto, es comida, se acabó. No es más, no procesa más. Pero nosotros, como vuelvo a repetir, ¿no? Sí queremos comer, necesitamos comida, pero cada uno tiene su gusto, cada uno tiene su forma de obtenerla y satisfacerse. ¿Se da cuenta? Ahí radica nuestra diferencia. Ahora bien, el cerebro sí debe ser capaz de reconocer lo que le pasó anteriormente en ese contenido de información que le llega a través de la cultura, sí. Si no, no podríamos aprender y no podríamos crear cultura tampoco. Lo que hemos aprendido y lo que dicen nuestros padres, ¿no? Yo quiero que tú estudies para que seas mucho mejor que yo. Lógico. Entonces, si yo quiero ser mejor que mi padre, ciertamente me dan más información, pero también tengo que procesarla mucho mejor y más. Y eso me diferencia de mi papá. Mi papá tuvo otro tipo de información, basados en la misma cultura, y que le permitió ser lo que es él. Pero a mí me está dando información y soy diferente. Y tengo información más compleja, ¿no? Más o menos yéndonos, digamos, en cuanto a tiempo y todo lo demás. El cerebro tiene que hacer eso. Si no, no lo haríamos simplemente. Y estaríamos supeditados ¿a qué? A nada, o sea, como los animales inferiores, ¿no? Si no somos capaces de procesar cultura, no nos formamos y segundo, tampoco crearíamos cultura. Entonces el cerebro sí tiene que hacer y tiene que procesar, tiene que recordar lo que le pasó anteriormente para poder esa misma información que ahora le viene, poderle darle una mejor respuesta. Si no hace eso el cerebro, tendríamos que tener que siempre a la mano, qué sé yo, ¿qué se llama? Una escritura o todo que nos recuerde, mire, que tú ya lo hiciste esto, ¿no? Tendríamos que estar siempre con esa información a la mano. Y no andamos con información a la mano, ya la tenemos incorporada. Es una manera de verlo, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Yo creo que esta vez así nos hemos ido hasta los... Sí, dígame. Con lo relacionado a lo visual, podría existir o se podría dar el caso de que podría, no sé, la imagen viene a nuestra retina lo recibe al revés. Y se podría dar de que no se convierta eso y que podríamos ver al revés, todo invertido. ¿Se podría dar, doctor? No he escuchado de esa patología. O sea, sí que se invierte, se invierte. O sea, eso es lo normal y así está diseñado. Más bien que haya un caso en el cual no se invierte, no sé, no, nunca he escuchado eso. No lo he escuchado. Ya, doctor. Sí. Sí, esa era mi curiosidad. Gracias, doctor. ¿Listo? Bien, señoritas, señores, tenemos que salir volando a cumplir otras funciones. Entonces, bien, para mencionarles, la práctica para el día lunes y martes es con respecto a espirometría. Ya entramos al capítulo de
función respiratoria. Entonces, la primera práctica es espirometría, ¿no? Tanto la espirometría simple como la espirometría forzada. Hay dos tipos de espirometría. Entonces, es espirometría simple y espirometría forzada, con sus valores y su significado, obviamente, ¿no? Y hay dos patologías en cuanto a la función pulmonar que podemos valorarlas a través de la espirometría. Y son los problemas pulmonares restrictivos y los problemas pulmonares obstructivos. Anótense estos dos. Problemas obstructivos y problemas restrictivos. Y que sí se pueden valorar mediante la espirometría. Pero para eso necesitamos los dos tipos de espirometría. La espirometría simple, que también le llaman de reposo, pero más es simple, porque describe los volúmenes y capacidades pulmonares. Y la espirometría forzada, que también describe volúmenes y capacidades. En la espirometría se manejan dos tipos de datos, volúmenes y capacidades. Hay dos tipos de espirometría, la simple y la forzada. Listo. Y con esto podemos, a manera de ejemplo, valorar cómo funcionan estos valores de espirometría tanto forzada como la simple. O sea, ¿qué cambios hay en los volúmenes y capacidades pulmonares? Y para eso tomamos los ejemplos. Problemas pulmonares obstructivos y problemas pulmonares restrictivos. Y cada uno tiene su forma de, digamos, de modificación en la espirometría con respecto a la espirometría normal. A esto tienen que agregar la diferencia entre los valores de espirometría, tanto simple como forzada, para varones y para mujeres, porque se diferencian en cuanto a los valores. ¿Listo? Entonces, la revisión, la práctica para el día lunes es esto. Espirometría simple, espirometría forzada, tanto en varones como en mujeres, ¿no? Y luego, ¿qué características tiene la espirometría en problemas pulmonares restrictivos y problemas pulmonares obstructivos? Ese es el tema de revisión para el día lunes y martes, bueno, dependiendo del grupo, para la práctica. ¿Alguna pregunta? Doctor, ya que se ha terminado lo que viene desde la primera parte del sistema nervioso, como le comentaba más antes, ya sería dar el primer examen, doctor. ¿Ya? ¿Para cuándo estaría previsto? Para el 6 de diciembre, doctor. 6 de con la diciembre. propuesta de mis compañeros. Ya. A ver, entonces lo voy anotando para conversar con el doctor Salinas, ¿no? Y ya, entonces vamos tomando nota para el día 6. ¿Algo más que quisieran preguntar? Doctor, sobre los grupos de práctica, tanto el grupo A, grupo C. Ya, ¿para cuándo estaríamos recuperando? Para el día sábado, doctor, como usted me comentó, para la tarde, para 2 de la tarde y 3 de la tarde, doctor, están los dos grupos. 2 y 3 de la tarde, el día sábado. Ya. Sí, doctor. A las 2 de la tarde, ¿qué grupo? ¿El A? El grupo A. Ya. Y a las 3, doctor, el grupo C. Grupo A y 3 p.m. grupo C, ¿no es cierto? Listo, así quedamos entonces. Sí, ya. Muy bien, señores, señoritas. Entonces nos vemos hasta la siguiente reunión. Listo, doctor. Muy bien.